queremos en esta oportunidad comentarles o decirles cuál es el principal bloqueador de la sanidad tanto de la mente y del cuerpo. A veces se utilizan muchos medicamentos o los mejores medicamentos, la mejor dieta y de pronto las mejores indicaciones para que se restaure la salud. Pero hay uno que es el bloqueador número uno, digámoslo así, que impide que su salud, tanto física como mental, bueno, y espiritual, podríamos decir, sea restaurado, sea nuevamente empezar a regenerarse, a restablecerse. Perdonen la redundancia, pero lo que pasa es que muchas veces sin darnos cuenta, y los médicos tampoco, ¿por qué esta persona no se sana? ¿Por qué esta persona no mejora su salud? ¿Por qué no se alienta? ¿Por qué vuelve a decaer? Porque eso pasa con muchos pacientes hoy en día que toman los medicamentos, toman los remedios, hacen las indicaciones, pero tienen un bloqueador. ¿Y qué es ese potente bloqueador que impide que usted y yo podamos ser sanados y restablecidos? Ese se le llama el no perdón, el no querer perdonar. Porque muchas personas hoy en día tenemos de pronto recuerdos negativos del pasado, tenemos unos odios contra alguien, tenemos de pronto rencores guardados, tenemos sentimientos de culpabilidad que impiden que dejamos nuestro cuerpo pueda restablecerse. Porque la mente, como lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, la mente es donde se generan la información para que se produzcan las hormonas que ayudan a restablecer el cuerpo. Un ejemplo de ello lo tenemos es cuando las personas no duermen, porque tienen esa carga en su corazón, en su mente, en su vida. Pues no se genera, por ejemplo, la hormona del crecimiento, que es la que ayuda a reparar, regenerar, o la melatonina, u otras hormonas que son las que nos ayudan a restaurar. Entonces, cuando tenemos bloqueados estos sistemas, porque no estamos dispuestos a perdonar, porque no hemos querido perdonar, porque no podemos perdonar, entonces se bloquean todos aquellos elementos del restablecimiento. Así que los odios, las envidias, los rencores, sentimientos de culpa, aún las envidias o los recuerdos negativos del pasado, porque nos hicieron algo muy terrible en la vida, en el pasado, y si no lo hemos superado, entonces ahí vamos a quedar. ¿Cómo lograr? Porque eso es lo que queremos decir a ustedes. ¿Cómo lograr desbloquear ese sistema? ¿Cómo podemos perdonar realmente? No tanto por el beneficio de pronto de la otra persona, sino por mi propio bien, para restaurarme, para mejorar mi salud, para tener la paz que debo tener y quiero tener. Y así, con paz y con tranquilidad, con ese sosiego, con esa calma, el cuerpo puede empezar un proceso de reparación y reconstrucción. Pues yo quiero llevarlos a un recuerdo, digamos, histórico en la Biblia que nos muestra quién es el que puede sanar y nos puede dar esa capacidad de perdonar. Para eso tenemos que estudiar la vida de Jesús, ¿sí? Que es uno de los mayores sanadores en la historia. Pero ¿cómo es que Él nos enseña a perdonar para que nosotros podamos liberarnos y así restaurarnos? Recordemos que en cierta ocasión un hombre que lo trajeron 4 personas en una cama, que estaba inválido, ya estaba deteriorado a tal punto que ya no tenía esperanza, lo metieron por el techo de la casa donde estaba Pedro predicando, y allí el Señor Jesús, cuando lo acercaron y se lo pusieron a los pies de Jesús, el Señor Jesús le dijo a aquel hombre: mira, tus pecados te son perdonados. Tenía un sentimiento de culpa, había cometido errores, había cometido grandes fallas, tenía toda esa carga en su corazón de pecados, de errores que había cometido, y eso no le dejaba en paz. Eso tuvo que el Señor Jesús decirle: tus pecados te son perdonados.
Cuando el Señor Jesús le dijo eso, aquel hombre descansó, sintió la tranquilidad y la paz en su mente, en su vida, y su corazón fue restaurado. Por lo tanto, el Señor dijo, por eso te digo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre, después de sentir la paz en su corazón, se levantó, sintió fuerzas en sus cuerpos, en sus músculos, se restablecieron y pudo caminar. Esta es una de las formas como Jesús sanaba. Pero hay otra que es la del perdón. ¿Cómo podemos perdonar? Pues el Señor Jesús muestra su vida cuando fue llevado allí a Monte de la Calavera. Nos dice la Biblia que Él fue torturado, fue masacrado, fue vituperado, se burlaban de Él, le pusieron una cruz, una pesada carga en su hombro, en su cuerpo, que según el relato bíblico no la pudo cargar, cayó 2 veces. Sin embargo, tuvo alguien que ayudarle. Y allí, cuando estaba en el monte, los soldados le quitaron su ropa, ¿cierto? Después de que lo habían flagelado, sus músculos estaban debilitados por el dolor. Pero cuando lo llevaron allí a crucificarlo, estiraron sus manos, sus piernas y fueron clavadas allí en ese madero. Eso causó gran dolor. Y recordemos, antes de eso ya le habían puesto una corona en su cabeza y se la habían hundido y le habían pegado con una vara, de tal manera que eso hundía las espinas y causaba dolor intenso en su cabeza también, fuera del dolor que tenía de su cuerpo por la laceración, los azotes y la carga, pues eso no resistió. Pero aún, aunque estaba allí en la cruz, y cuando subieron clavado y cuando cogieron esa cruz, la levantaron y cayó en aquel hueco, pues casi que se desgarran sus manos y sus pies porque cayó bruscamente aquellos soldados cuando lo levantaron. Y fuera de que estaba allí colgado sufriendo ese tormento, esa agonía física, pues había algo más que lo agobiaba y que era lo que más le dolía, era el desprecio de su pueblo que él había venido a salvar. Era saber que sus discípulos se habían ido y prácticamente lo habían dejado solo. Era saber que aquella nación que había venido a salvar le estaba vituperando y le estaba asesinando y lo había rechazado. Ese era el dolor más grande. Sin embargo, tuvo la valentía, sí, soldados que allí también estaban burlándose y otras personas. Sin embargo, tuvo la valentía de dirigir unas palabras a su padre de la siguiente manera. Sí, ustedes conocen la historia, el sermón de las 7 palabras, pero una de las palabras que pronunció el Señor Jesús fue: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era el amor el que le indujo a decir eso. A sus verdugos, a sus enemigos, a los que lo vituperaron. Sin embargo, pidió perdón para ellos. Entonces, Él nos enseña a perdonar. Sí. Con esa vida que vivió y con esa situación que tuvo que soportar, no solamente del castigo físico, sino emocional que tuvo en su vida, tuvo ese valor y nos enseña a que también nosotros, si queremos ser restaurados y sanados, debemos perdonar. El perdón tal vez es una de las maneras más efectivas para poder restaurar nuestra salud. Si Él lo hizo, ¿por qué no lo hemos de hacer nosotros? Dios desea que nosotros perdonemos, sí, quitemos. Él nos enseñó allí en Mateo, ¿cierto? El capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, pero también el capítulo 18 y 19 muestra, dice, si tu enemigo te pide la capa, dale también no solamente la capa, sino dale también a otra prenda. Si te dice que camine 1 kilómetro, ve con él 2 o 2 millas. Y ore por tus enemigos, ore por los que te vituperan, ore por aquellos que te odian, que te maltratan. El Señor pide que los ame, que los ore. Es lo más difícil, pero ¿saben? Esta es la clave para nosotros restaurar nuestro cuerpo. Si restauramos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón,
podemos restaurar también nuestro cuerpo, porque eso es lo que ha impedido que muchas personas no mejoren su salud. Así vayan donde el médico, donde el especialista, inclusive donde el psicólogo o psiquiatra. Pero aquí cuando yo leí esta parte me di cuenta que esto está muy ligado, la parte espiritual del ser humano y la parte emocional está muy ligada al restablecimiento, pero para eso hay que aprender de Jesús. Por eso cuando pronunciamos el Padre Nuestro, el Señor dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí sí podremos decir, como dijo el salmista: ten piedad, oh Dios, de mí, conforme a tu misericordia. Capítulo 51, versículo 1 en adelante. Borra todas mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad y en lo íntimo de lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, y hazme oír el gozo y la alegría, que se recrearán los huesos que has abatido. Esconde el rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso lo dijo el salmista. Y aquí hay otra parte muy interesante que encontramos en el libro de Isaías, que es tal vez una de las, capítulos y versículos más sanadores para nuestra restauración física. Dice: despreciado él y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, y no abrió su boca. Aquí que en estos versículos encontramos tal vez el bálsamo que puede sanar nuestra vida y nuestro corazón. Y quiero invitarlos para que perdonen todas aquellas cosas que posiblemente están bloqueando su restauración, la restauración física, la restauración mental, la paz, y también su restauración espiritual. Así que quiero, de pronto en este momento, no lo había hecho antes en ningún otro momento, pero quiero en esta ocasión dejar una oración. Quiero que me acompañen con una oración pidiéndole al Señor para que sea Él que nos dé la capacidad de perdonar. ¿Está bien? Los invito, vamos a orar. Querido Padre y amante Dios, posiblemente tengamos rencores, resentimientos, pecados, cosas horribles en nuestra vida que no han permitido que tú puedas sanarnos y restaurar nuestra salud. Por eso te pedimos primeramente que perdones esos pecados, y segundo, que nos ayude a perdonar. Así como tú perdonaste nuestros pecados, ayúdanos a perdonar para que podamos sentir la verdadera paz. Bendice cada uno de nuestros amigos, bendíceles sus vidas, sus hogares, sus planes, sus propósitos, su corazón, Señor, y dale paz, y dale la capacidad, danos la capacidad de perdonar para que tú puedas obrar sanidad en nuestro corazón. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias, y no se le olvide dar like a nuestros temas, y les deseamos un resto de feliz tarde o día. Señor les bendiga.